90% de los bonaerenses ya tiene aplicada una dosis. Las entradas para ver a la selección se agotaron en 3 horas. Llegaron al país 200.000 dosis de Cancino y Bolsonaro amenazó a la Corte Suprema de Brasil. Para un poco, loca. Otro día más en este hermoso y democrático país. Sí, hablan, quiero votar. Quedan 5 días para las PASO y descontando. Por eso, hoy en Fuego Amigo recibimos a Celeste Fierro, precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires del MST dentro de la interna del FIT-U. ¿Cuáles son sus propuestas para la ciudad? Nos lo cuenta todo. No. Sí, en serio. ¡Anda! Por otro lado, nos metemos en un debate importante y con un gran impacto en la sociedad. Consumos problemáticos. En los últimos días, el tema tuvo una fuerte presencia en los medios. Lo que abrió el debate fueron las palabras de Vidal. Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo. Y otra cosa es vivir en la 2124, en Zabaleta, en la 1114, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro. Y las respuestas no tardaron en llegar. Para mí está de más decir la ubicación. Eso de Palermo no, Claro. no te gusta. Porque un narco puede estar en cualquier lado. Y no, de Palermo no, digo la ubicación que dijo de las villas, todo eso. Palermo y las villas que dijo, para mí es lo mismo. Y un narco no es narco por la marihuana. Los candidatos también dieron su opinión sobre legalizar o no la marihuana. Legalizar la marihuana. Cada vez más van empezando a cometer otras cosas para conseguir el consumo. Llegó un momento que ya uno no aguanta más y sabe que va a terminar mal. Estuve mucho al borde de la muerte. Para hablar de la libertad individual hay que tener ciertos privilegios y ciertos derechos garantizados. Cuando vos naces en un contexto en donde tu vieja consume, tu viejo consume, eso funciona como un cuello de botella. Entonces vos sos libre cuando tenés la posibilidad de elegir. ¿Cuándo un consumo se vuelve problemático? ¿Hay forma de prevenirlos o evitarlos? A continuación, lo analizamos con expertos. Hoy tenemos un programa realmente espectacular, tenemos muchísimas cosas. Arranca Fuego Amigo, un programa sin amenazas. Eso, lo de sin amenazas más o menos, ¿no? Porque ¿Por qué? ¿Querés amenazar a alguien en el equipo o no? No, pero qué sé yo, han corrido amenaza de un lado, amenaza del otro. En el equipo han pasado esas cosas. Bueno, hay que darle la bienvenida a nuestro equipo hablando de amenazas. Sí, no qué vamos a equipo amenazarlos, tenemos, pero tenemos a un Pablo Caruso renovado, pero cortito, pasó por la peluquería. Gracias por estar, Caruso, con nosotros. Te extrañamos, ¿eh? Bueno, yo también, muchas gracias. Se queda muy lindo el corte de pelo, Caruso. Muchas gracias. Recuperamos a Eli también, Sí, ¿eh? No vino Eli. sola hoy, vino con un cálculo, ¿no? ¿Cómo anda eso? Bien acompañada. Bien. Tiramos, de a poquito tiramos. Lo Sí. llevamos. Vamos bien. Y Analía y sus 5 trabajos. Sí, Analía Bueno. que llega, ¿no? Con lo que queda de Analía llega Pero la ella noche. sí, Analía Fin de llega semana. siempre impecable y con una sonrisa. No, Trabaja sí, 80.000 horas y llega así, mira. ¿Saben que hay un Madre de reclamo, mellizas, no? agregame. ¿Un reclamo? Saben que un reclamo de la clase trabajadora de este programa, ¿no? A ver. Alguien tenía que traer algo hace un par de días y Ah, es cierto, ¿no? creo que no. No, mira el club cumplió. de fans de Caruso de atrás. Arranquemos con el programa, Schurman. Arranquemos con el programa. Bueno. Esto lo vamos a arreglar, ¿eh? Bueno, está en la presentación, ¿no? Sí. Vamos a hablar de un tema que nos interesa, que es un nuevo capítulo, porque ya lo tratamos, tiene que ver con el consumo. Exactamente, vamos a hablar de drogas. A ver, nosotros acá en Fuego Amigo tratamos el tema de los consumos problemáticos en profundidad y en el informe pasamos una parte. También hablamos de narcotráfico, otro programa entero sobre eso con especialistas. Y también hablamos en otro programa especial sobre la legalización de la marihuana. Hoy, como estamos viendo que está pasando por la campaña, pero de forma superficial, el tema de la legalización de la marihuana y en los consumos problemáticos, dijimos, bueno, vamos a hacer como un poco de nuevo un vocabulario sobre qué cosas están diciendo los políticos y qué no están diciendo cuando están hablando de estos temas. Sí, un poquito de mitos y realidades sobre el consumo problemático, que por ahí con preguntas muy básicas, pero que mucha gente se hace y que por ahí no tiene todavía la respuesta. Bueno, convocamos a los especialistas a quien vamos a
presentar de la siguiente manera. Está Fernando Soriano, que es periodista, escribió el libro Marihuana, la historia de Manuel Belgrano a las copas canábicas. Gracias por estar, Fernando. Está Jorgelina Di Iorio, que es psicóloga, integrante de Intercambios, Asociación Civil, es docente investigadora de la Facultad de Psicología en UBA. Está Agustina Rojo, que es referente de la Casa Comunitaria Convivencial Vientos de Libertad. Gracias también por estar con nosotros. Y vamos a tener a través del Zoom a Héctor Berser, que es médico toxicológico del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, a quien le agradecemos también que esté aquí con nosotros. A ver, yo quisiera voy a empezar con vos, Fernando. Preguntas como muy básicas, ¿no? Que por ahí se hacen respecto al consumo. Ya no vamos a abordar narcotráfico, los grandes temas muy cotidianos del consumo. Primero, estamos hablando del cannabis como algo natural. Ahora, la pregunta es si es inocuo. Bueno, te puedo hablar de mi experiencia de la investigación, pero no soy quizás el indicado. Neurólogos, por ejemplo, la doctora Silvia Cochen, que es una eminencia en este tema, viene diciendo que no hay evidencia científica suficiente incluso para discutir si genera o no adicción física, ¿no? O sea, como que sí generan otras sustancias. Eso, digamos, ese es el punto de partida. Más allá del daño o no que puede generar o del efecto, ¿no? Creo que la discusión sobre la regulación del cannabis tiene que ver un poco con una cuestión de seguridad, de salud pública y de derechos humanos. Te haga daño o no, la prohibición seguramente afecta mucho más que cualquier tipo de daño que pueda generar la sustancia en sí mismo. Hay un datito, te cierro la respuesta con un dato. Son datos de la ONU, no son datos míos. Del total de usuarios, total de drogas, no solamente hablamos del cannabis, del total de usuarios en el mundo, apenas el 9% tiene consumo problemático. Entonces me parece que la discusión no necesariamente tiene que ir por el lado del daño, ¿no? Bien, a ver, lo quiero escuchar a Héctor. Héctor, y desde tu experiencia, desde tu, digamos, desde ser toxicólogo, ¿qué pensás sobre esto que está diciendo Fero? ¿Qué nos podés decir sobre la evidencia que existe con respecto a la marihuana y a tener, por ejemplo, un consumo problemático con la marihuana o adicción a la marihuana? A ver, primero coincido bastante con lo que dijo el que habló antes. Fernando, sí. Personalmente creo que el problema no está en el consumo de marihuana, sino en el consumo problemático de cualquier tipo de sustancias adictivas e inclusive de situaciones adictivas que no son solamente sustancias, ¿no? Como podría ser la adicción a los juegos de internet o a la tecnología en general. Y que el problema no pasa de los consumos problemáticos, no pasa solamente por las sustancias prohibidas por la ley 23737, sino también por sustancias legales, y creo que de ellas la que mayor mortalidad produce es sin duda el alcohol, el tabaco y otras sustancias que no son, y otras sustancias como los medicamentos, como pueden ser benzodiazepinas o consumo de distintos tipos de medicamentos legales que generan mortalidad mucho mayor que las drogas de abuso, digamos, que se llaman drogas de abuso, ¿no? Bien. Respecto de la marihuana específicamente, diría que, primero, y voy a asumir el tema fundamentalmente como médico toxicólogo. Yo soy médico asesor del SAME y del Servicio de Toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, el servicio más antiguo que hay de toxicología. Y como médico digo, ¿puede producir daño la marihuana? Sí, dependiendo de la cantidad, dependiendo de la personalidad, dependiendo de las características individuales psicológicas. La marihuana tiene miles de principios activos distintos, no es que todas son iguales, no es que el consumo todo es igual. Hablando de lo que se habla del aceite de marihuana, no todos son los mismos. Y lo que no cabe duda es que la ley 23737, después de más de 40 años de los años que tenemos de democracia, ya a esta altura es una ley que no debería existir y que debería, no creo que legalizarse, pero por lo menos despenalizar el consumo de marihuana. Bien. A ver, hagamos un punto acá. Hay fallos de la Corte Suprema, ¿no? Sí. Hagamos un punto acá y ahora volvemos con vos, Héctor, pero así pueden hablar todos. Te quería preguntar... ¿Cómo?
Sí. A Jorgelina, ¿no? A ver si... Jorgelina, no, porque... Consumo personal, digo, porque me parece que hay distintos procesos. Una cosa es legalizar una sustancia, que además no es legalizarla solamente el cannabis, sino implica regular el mercado, un montón de otros procesos que implican, ¿no? Como... que es mucho más amplio que pensar en despenalizar, que en todo caso supone despenalizar una práctica, no es despenalizar una sustancia. Y cuando pensamos en despenalizar el consumo de cannabis, en todo caso, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, estamos pensando en dejar de considerar ciertas prácticas ilegítimas. ¿Qué es lo que piensan las personas? Digo, porque en estos temas yo creo que es tan importante lo que la gente cree que pasa como lo que efectivamente está pasando. Bueno, un poco la idea del programa es esto, sacar algunos mitos, ¿no? De lo que anda circulando respecto al cannabis. Entonces, digo, para poder hablar de legalización, primero hablemos de despenalizar, que significa dejar de considerar que que las prácticas, los usuarios de drogas puedan ser considerados delincuentes. Sí, ¿no? que son la mayoría de las causas judiciales, lo hemos tratado acá varias veces, conocen son un montón. por criminalización Sí, que ustedes ya lo han tratado y que cada vez va a ser más en aumento, pero además supone también descriminalizar otras prácticas, que no solamente despenalizar, porque despenalizar tiene que ver con el ámbito de lo legal, pero después vos podés despenalizar modificando la ley de drogas, si es que se modifica. Sin modificación de la ley de drogas no hay salud mental y no hay derechos para las personas, para las personas, pero también tenés que descriminalizar todo aquello que implica, ¿sí?, el uso, ciertas prácticas, tener insumos, ¿no?, para ese consumo, no solamente despenalizar, también es trabajar socialmente con las ideas que tenemos. Sí, socialmente, y digo, desde también la parte de los consumos problemáticos, justamente, ¿no? Si vas a decir, vamos a dejar de perseguir a quienes consumen y vamos a legalizar además, pensar de qué manera vamos a acompañar a aquellas personas que sí tienen una relación de consumos problemáticos, y en ese sentido te quería preguntar a vos, Agustina. Me quiero sumar a Agustina a propósito de eso, ¿no? Un poquito también la diferencia entre lo que se dice y lo que es lo que percibís vos. Sí, lo que yo percibo es que la problemática de consumo es muy difícil salir adelante y la marihuana no puede ser legalizada, por lo menos para quienes atraviesan la problemática, porque es una sustancia que se vuelve muy adictiva, y esto lo digo por experiencia propia, por haber atravesado un proceso. ¿Vos tuviste un consumo problemático con marihuana? Con otros tipos de sustancias también, pero bueno, la marihuana fue una de las sustancias que tenía problemática yo, y bueno, hice un proceso en la Casa de Mujeres, donde hoy en día soy otra persona, me recuperé, pero bueno, es algo muy difícil, o sea, no es imposible, pero sí se vuelve una adicción, y es difícil de... O sea que vos cuando escuchás a los políticos que hablan de legalizar, ¿te parece que también falta como información para decir, bueno, vamos a discutir de esto de verdad? Como que están lejos de lo que pasa, por ejemplo, en tu barrio y en tu caso. Obviamente que están lejos y no saben lo que pasa, porque es muy difícil entender si no lo vivís. A ver, o si no trabajas en eso. Déjame sudando a Fero, ¿no? Que pone caras, me parece que no está coincidiendo con lo que está diciendo, ¿no? No, para nada. Pero por supuesto que respeto su problema de salud y su experiencia, ¿no? O sea, no me parece sensato personalizar esta cuestión, ¿no? Yo creo que los problemas no son de las sustancias, son de las personas. Y así como hay ejemplos de personas que tienen consumo problemático con la sustancia, hay ejemplos de personas que no los tienen. Creo que llevarlo a la experiencia personal... individualizarlo me parece que es una complicación para discutir este tema, sin menospreciar la experiencia de ella, insisto. Pero creo que es mucho ella además, más... quiero aclarar que trabaja además con ayudando a otras personas en sus barrios. Es toda una red en Vientos de Libertad que están en todo el país, donde trabajan con pibes y pibas que tienen consumos problemáticos. A donde no llega el Estado, están ellos ayudándose a salir de distintos problemas con distintos consumos. Quiero aclarar el laburo. No, sumaría que me parece que es importante recuperar lo que hemos aprendido con los movimientos feministas y la legalización y la discusión de la legalización del aborto. Estamos pensando en ampliar derechos, y que en todo caso no es obligar a nadie a hacer nada, sino que aquellos que deciden o que consumen algún tipo de sustancia psicoactiva, y que no eso implica necesariamente un problema de salud, que no sean perseguidos ni criminalizados por eso, y que quienes tengan un problema de salud puedan acceder
a dispositivos, a servicios, a asistencia diversas, como donde está la compañera Vientos Libertad, como otra multiplicidad de programas y propuestas que también acompañan tanto a pibes y a pibas de sectores populares como pibes y pibas Está buenísimo de lo otros que sectores. decís. Y saco 2 segundos lo de consumos problemáticos, que claramente es un eje muy importante. Pero, Fero, recordá lo que pasa si vos estás caminando por la calle hoy en día, con cómo está todo, con un porro o una tuca, como se dice, o una flor. o una flor de marihuana en la calle. ¿Qué Y te puede pasar? Hoy está penalizado, hay un artículo de la ley de drogas que te puede mandar hasta 15 años la ley 23.737, a la cárcel. Por supuesto, por ejemplo, mirá, en el último año, entre agosto 2019 y enero 2020 y agosto 2020 más o menos, se abrieron solo en la Ciudad de Buenos Aires 29.000 causas por tenencia para consumo. El 75% de esas causas eran por cannabis y la mayoría de esas causas que se abrieron por cannabis eran menos de 5 gramos. Es decir, que eran para consumo personal. Que agarraron infraganti, porque además 8 de cada 10 de esas causas eran de la policía, no eran de un fiscal que ordenó una intervención. Es decir, que eran tenencia para consumo. La policía que persigue a los consumidores y no a los grandes narcotraficantes. Y además, y agrego, perdón, que me extienda, esos casos, el 75% de esos casos ocurría en barrios populares. Es decir, que acá hay un sesgo de clase, además. Pero para ahí que tenemos a Vidal, porque quiero que todos charlemos un poco. No lo queremos individualizar en ella, pero me parece que expresa también una idea que está atravesando la grieta en muchos dirigentes y me parece que está bueno discutirla. Ponemos el tape de Vidal y lo charlamos. Yo estoy a favor de la libertad y de que cada uno puede decidir qué hacer. Pero me parece que hay 2 realidades muy distintas. Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo. Y otra cosa es vivir en la 2124, en Zabaleta, en la 1114, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro. Sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado. Son 2 caminos completamente distintos. Ahora voy a ir con el doctor, ¿no? Pero le quiero preguntar a ella, precisamente por esto que dijo María Eugenia Vidal, si vos coincidís con esta visión que tiene, que ha generado una polémica enorme, ¿no? Respecto a que es una diferenciación por barrios. Claro, si fumás en Palermo dices una cosa, si fumás en un barrio popular es otra. Porque tratemos de entender lo que hay de fondo de ella. Por ahí vos sentís que está bueno lo que dice. ¿Qué sentís? No sé si siento que esté bueno lo que dice, lo que sí no comparto es lo que dice con que la Villa 1114 está lleno de narcos. La realidad es que en los barrios populares sí hay tranzas y narcomenudeo, pero los grandes narcos son partes de la política y están en los countries, en Nordelta. Sí. No están en los barrios populares. No, claramente que no. Hablando de mitos y realidades, quiero sumar un tema que uno escucha recurrentemente, ¿no? Que dicen, bueno, la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas. Le quiero preguntar al doctor primero sobre este tema y después sumo al resto de los que están aquí presentes en el estudio. ¿Es así? ¿No es así? ¿Es un mito? El problema no es la sustancia, en realidad. El problema es fundamentalmente las características individuales y sociales que tiene y económicas que tiene cada paciente, ¿no es cierto? Yo conozco pacientes o no pacientes, digamos consumidores, que con un nivel social y económico acomodado, que consumen y no tienen ningún tipo de problema posterior, que consumen, digamos, marihuana y que son productivos para ellos mismos y para la sociedad. El problema dentro de lo que dicen algunos políticos, la verdad que yo estoy muy enojado con todos, digamos, porque a esta altura de los acontecimientos, que la ley 23.737, con un fallo de Arriola, y estoy hablando de algo que no es de... Yo no soy abogado, donde teóricamente despenaliza, digamos, el consumo y que todavía haya causas producidas en... Obviamente, de lo que dice Vidal, parte tiene razón, porque si bien quizás no lo expresa del todo bien, pero hay algo que está claro, y es que no es lo mismo en situación no tan fácil de defender. Quiero parar acá un segundo, Héctor, porque le quiero preguntar a... que alguien que no tiene acceso a todo lo que es salud y etcétera,
no tenga posibilidades de recuperación y de no pasar a consumo problemático. Bueno, ¿no? Héctor, no sabemos si nos escuchás o no, pero te quería preguntar, a propósito de lo que está diciendo Héctor Fero, que describas un poco cómo es la situación justamente de lo que dice él, de a quiénes se detiene, porque me parece que ahí radica, más allá, digamos, de la incorrección en cómo lo expresó Vidal, radica el tema, ¿no? Porque eso es verdad, que en la justicia claramente, cuando vos vas a Comodoro Pi, a mí me pasó años y años de ver pibes esposados que vienen de barrios populares por tenencia de drogas. Y esas son la mayoría de las causas que hoy en día se ocupan en Comodoro Pi. No hay narcotraficantes en el banquillo, en un juicio oral y público, ni siquiera caminando por los pasillos de Comodoro Pi. Entonces está buenísimo que puedan distinguir esto para sacar ese mito. La torta de detenidos por la ley de drogas, que es un delito federal, pero a la vez tiene una desfederalización en las provincias. Por eso esta explosión de casos en Capital, de 29.000 causas en un año. Eso tiene que ver con la desfederalización, que le da el poder a la policía de la ciudad o en otro distrito, a la policía de cada distrito, y lo saca de la órbita federal. Y eso ha hecho explotar las detenciones. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque les sirve a todos incrementar, engordar las estadísticas para decir estamos luchando contra el narcotráfico. Ahora, si vos mirás la torta de detenidos, la enorme mayoría son consumidores, como tenedores para consumo, como decíamos recién, o son eslabones bajos de la cadena del narcotráfico, como decía acá Agustina, en relación con los tranzas de los dealers de los barrios, las mulas que son víctimas de un delito, un crimen de derechos humanos. Ellas son víctimas de un delito de trata de personas. Pero me gustaría retomar un segundo, si me dejás, Cata, la pregunta que le hiciste. Sí, me interesa, me parece que no termina de responder el doctor, ¿no? Sí, me gustaría darte una respuesta que para mí es muy ejemplificadora. Dale. La puerta de entrada de otras drogas es la puerta de la casa del dealer, no la marihuana. En todo caso, las drogas de iniciación no es el cannabis, es el alcohol y el tabaco, que son drogas de venta libre. Y son las más consumidas y son las que mayores problemas en el sobre todo el alcohol. Generan el alcohol y el tabaco, que genera 40.000 muertes por año en Argentina. Entonces, el eslogan de la puerta de entrada de otras drogas es una falacia que ya está vencida. La marihuana... La idea, insisto, la idea de convocarlos es eso, ¿no? Hablar un poquito de los mitos y realidades, lo que uno escucha todo el tiempo. Sí, y cosas que nosotros no sabemos y que aprendemos de ustedes, que son los que trabajan estos temas. La verdad, el tema de que es la puerta de entrada lo escucho desde hace años y lo siguen diciendo, ¿no? Está instalado por el negocio... Perdón, Jorge, ahora si querés te dejo, perdón, no quiero monopolizar la palabra. Esa es una verdad que instaló la Iglesia Católica, que instalaron las granjas de recuperación, porque no nos olvidemos que detrás de esto hay un gran negocio y creo que Jorgelina puede explicarlo mejor. Yo quiero terminar mi aporte en este caso con esto. La puerta de entrada, o sea, la marihuana es la puerta de entrada a la comisaría hoy. Y eso es lo que se tiene que terminar. Bien, a ver, es interesante todo lo que cuentan. Te escucho a vos, pero después también la quiero escuchar a Agustina. Porque Agustina contó su experiencia personal. Y ella dijo que su puerta de entrada fue la marihuana. Es que me parece que el punto es, así como decimos drogas en plural, es problemas en plural. Porque ¿cuál es el problema? Son múltiples los problemas, no solamente problemas físicos o problemas vinculados con las consecuencias biológicas que pueden generar las sustancias, muy claramente lo podría explicar el doctor, pero hay consecuencias sociales, que son las que estamos hablando, de la estigmatización o de la criminalización. Hay otras vinculares que tienen que ver con lo que nos pasa en relación con los consumos y nuestros vínculos, o la escuela, o el trabajo, o los amigos. Y lo que hay es diversidad de trayectorias. Entonces, Agustina cuenta un relato, como hay otro montón de relatos similares a esos, pero también hay otros. Digo, la manera también de discutir o de desarmar esa idea de la carrera de entrada es escuchar a las personas que usan drogas o que han usado drogas y que incluso han tenido consumos problemáticos, donde muchas también cuentan que son las legales. Bueno, contame de las dos. Porque las legales en realidad las drogas legales, ya lo dijeron el alcohol, todos, lo dijeron la legalidad o la ilegalidad de una sustancia no está asociada con su peligrosidad. Digo, los medios de comunicación, lo que escuchamos, lo que hicimos, asocia una sustancia ilegal con la peligrosidad. No tiene una relación directa. La peligrosidad tiene que ver con los daños. Bueno, hablamos del alcohol, generar. el tabaco, el alcohol, el tabaco, los medicamentos, los psicofármacos, ¿sí? Eso son está sustancias por arriba legales. de, por ejemplo, exactamente. no sé, Ahí la creo cocaína o el paco. Sí, el alcohol. Están por arriba en prevalencia. Lo que uno dice es la prevalencia de consumo. ¿Sí? La prevalencia déjeme antes que termine, porque se nos va a ir el tiempo y quiero escucharla a Agustina también con el testimonio, un poquito a propósito de esto que estamos hablando. Sí, un poco ahí lo que yo decía y comparto con Jorgelina, la realidad es que la problemática de consumo son multicausales y bueno, también tiene que ver con lo que uno vive. Por ejemplo, bueno, yo vengo de una familia difícil, complicada,
Y sí, la realidad es que yo empecé consumiendo marihuana y así después terminé como terminé, teniendo que hacer un proceso, gracias a Dios al proceso que hice y entender que me merecía otra vida y que sí había otras oportunidades para mí y que sí existía otra vida. Hoy soy quien soy, hoy ayudo a mujeres y diversidades y madres, porque la realidad es esa también, que hoy los lugares para mujeres están bastante invisibilizados porque a nosotras nos pasa. Hay madres que están embarazadas o que tienen sus niños que no tienen dónde dejarlos y no contamos con tantos espacios. Entonces, la realidad es esa un poco. Bien, vos querías terminar una idea, Jorgelina. Ahora me olvidé de la idea. No, estaba diciendo era esta pregunta de la mayoría de las drogas que más adicción No, digo que causa, el tema tiene ¿no? que ver con la prevalencia. Digo, me parece que en esto es muy importante la información que circule y ahí buenísimo estos espacios y la posibilidad de difundir información clara, precisa, digo, porque en estos temas decir cualquier información confunde. Hay mucha información. La infodemia, ¿sí? Sí, no es solamente con el COVID. Es con todo. Es con todo. Ahora, déjame que Pablo quería hacerte una pregunta y yo lo interrumpo. Si el por problema supuesto. efectivamente son las personas y no necesariamente las sustancias, ¿por qué solamente se habla de la despenalización del cannabis y no de otras? O eventualmente, si las puertas de entrada son tabaco y alcohol, ¿por qué no se habla de regular efectivamente el tabaco y alcohol? El mercado es la mejor respuesta, digo. Me parece que ahí... Sí. Y de hecho nosotros Hay hemos una tenido en nuestro cuestión país que- una regulación de tabaco que impactó, una regulación en términos económicos, Sí. que impactó en la disminución del consumo Sí. del tabaco, pero que fue un plan integral de regulación que implicó además medidas preventivas, acceso a servicios de salud para quienes quisieran dejar de consumir, regulación de publicidad, regulación del supuesto. mercado. Bueno, fíjate Entonces, el lío que hay con el etiquetado simplemente por poner si tiene Entonces, azúcar algo. no es ¿Quién va a solamente- querer avanzar sobre las drogas? Pero el mercado del alcohol, perdón, Jorge, No, sí. Jorgelita, no, Jorge. El mercado del alcohol también está regulado. Claro. Y las publicidades, se han prohibido las publicidades, que se respeten o no después y que No, se... más o menos se respeta. No, es que vos hablás con los jueces, jueces civiles y te muestran las publicidades que no están respetando, pero hay una ley que debería ser respetada, ¿no? Y me parece que para complementar es eso, ¿no? Es la regulación de un mercado que es participar? más fácil regular hoy el mercado del cannabis que el de la cocaína, pero yo estoy completamente a favor de regular el mercado de todas las sustancias. Bueno, está el ilícitas. doctor pidiendo la palabra. Breve, doctor, que nos quedan 2 minutitos nada más. Sí. Lo escuchamos. Muy breve, voy a decir que nosotros tenemos un problema muy serio en nuestro país y que es la principal droga que nos está destrozando es la hipocresía. Es no conocer la realidad de lo que está pasando con todo lo que tiene que ver con las adicciones, al alcohol, al tabaco. Es decir, el tabaco ha habido una dificultad severa para poder inclusive poner en el etiquetado que produce cáncer y se sigue vendiendo sin ningún problema y sigue habiendo propaganda sin ningún problema de alcohol, de tabaco, etc. Con respecto a las drogas no legales, la hipocresía es que la ley 23737 siga siendo vigente y que nuestros legisladores, ya que la semana que viene votamos, no se comprometan a derogarla rápidamente. Todo el resto se terminaría, las detenciones, etc. Yo sin defender a la policía, pero la policía tiene algún grado de obligación de realizar detenciones y no los estoy justificando, porque podrían mirar para otro lado, ¿sí? Porque la ley los obliga, porque lo único que hay es un fallo, el fallo Arriola, que despenalizó de alguna manera la tenencia de determinada cantidad de marihuana más que nada. Bueno, un poco lo que te decía antes, una ley con diversos articulados, más o menos para sintetizar, por la tenencia de sustancias para consumo o de semillas o de plantas, pues es una pena de entre 3 y 15 años. Pero lo que dice, que es muy importante, lo que decía el doctor del fallo Arriola de la Corte, sancionado en 2009, indica que hay un artículo que es inconstitucional, que viola el artículo 19 de la Constitución, que dice que las acciones privadas de los hombres solo están reservadas al juicio de Dios, no de los magistrados. Se nos fue el tiempo. Le agradecemos a los 4. La verdad que es otro capítulo. No va a ser el último, tampoco fue el primero. Nos interesa, creo que hay muchos ítems todavía que nos quedan Y ahí abrimos en el aire. muchas pestañas también. Abrimos muchas puertitas, muchas ventanas para seguir hablando. Les agradecemos. De alguna manera nos vamos informando todos nosotros y también la audiencia sobre este tema.
Insisto yo, hay tantos mitos, un poco la idea es ir desandando estos temas y entender qué es mito y qué es realidad de todo lo que se viene diciendo a propósito de este tema. Sí, gracias a los 4, información es poder elegir también, ser libres de verdad. Nos vamos un corte y ya venimos. Sí. Bien, estamos con Celeste Fierro, que es precandidata a diputada del Frente de Izquierda. Vas a competir con Miriam Bregman, ¿correcto? Exactamente, vamos a la interna ahora el domingo. Con la seguridad que en noviembre vamos todas y todos juntos, que Bien. eso también nos da la tranquilidad. Y la necesidad de poder plantear los matices. Pon un punto ahí. Dale. Ya vamos a hablar de eso, pero Dale. queremos arrancar con el tema de la legalización. Con lo que venían discutiendo. ¿No? Con lo que Sí, veníamos discutiendo, muy ¿no? atenta. Sobre el Bueno, cannabis. Nosotras estamos a favor de la legalización. De hecho, participamos de las distintas movilizaciones que se hacen anualmente, no solamente acá en Capital, sino a nivel nacional, porque creemos que hoy como está, lo que se hace es perseguir a quien consume, judicializarlo y no perseguir realmente a quienes son los narcos, y lo que se crean son cantidad de causas y no garantizar, digamos, que se pueda tener libertad para consumir, libertad para producir. Creo que eso es un debate que está muy bueno que se empiece a dar. Yo siempre pongo el ejemplo cuando empezamos a discutir lo del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, el derecho al aborto legal, que mucha gente decía, bueno, primero hay que despenalizar, después legalizar. Bueno, creo que es necesario avanzar en la legalización para justamente que se termine de perseguir a las pibas y a los pibes en los barrios. Hablando de agenda verde, te pregunto por la ley de humedales. Bueno, estamos completamente a favor. Creo que lo que hay que lograr es que deje de estar trabada. No casualmente está trabada en la Comisión de Agricultura y Ganadería. Fíjense que los humedales, una de las grandes denuncias es que se están quemando para avanzar en la frontera sojera, para avanzar en lo que es la agroganadería, en la construcción Sí, el de desarrollo grandes inmobiliario también, ¿no? emprendimientos, claro. Entonces, creo que es necesario que se apruebe y además con un componente más que creo que es clave para que no sea papel mojado o que quede ahí como la ley de bosques o la de glaciares, que sea con el control de las comunidades y las organizaciones socioambientales. Te quiero preguntar, ya como dirigente de izquierda, ¿qué opinás sobre la proliferación de candidatos de derecha? Si eso además se va a transformar en una cantidad de votos ostensibles para el sector de derecha, o simplemente tenemos un muestrario de candidatos y eso después no se consolidan los votos. Mira, creo que se puede analizar en distintos lugares. Ya para la presidencial fue el turno de Espert, no sé si se acuerdan, que terminó quedando por detrás del Frente de Izquierda Unidad. En Capital en particular le están dando muchísimo aire a Milei como esta nueva fuerza. Yo lo que digo es que terminan siendo los bufones de las corporaciones, los bufones de los partidos tradicionales, que puede ser que junten votos ahora, pero que la verdad que su proyecto político ya existió en nuestro país, existió en otros países y ha fracasado, porque justamente es el proyecto político del cual sale la juventud a enfrentar en Colombia, en Chile, que quieren avanzar para seguir precarizándonos la vida. Entonces, Pero ¿cómo leen, digamos? Porque se escuchan muchos jóvenes que dicen, bueno, vamos a votar a Milei, vamos a votar a Espert. ¿Cómo leen ustedes, o cómo lo lees vos, este avance, digamos, en la juventud, ¿no? Esta captación del voto joven por parte de las nuevas derechas? Las derechas quizás más allá de los nombres de Milei y de Espert, sino que hay un sector de los jóvenes que están agrupados más allá de las caras con consignas de derecha y ultraderecha. Mira, creo que surgen por un descontento de la política, de la vieja política de los partidos tradicionales. Creo que pasa por ahí, debes creer ¿Pero en eso. realmente crees que es un discurso antisistema? Yo no creo realmente que sea un discurso por antisistema, ni supuesto, mucho por eso menos. digo que es el bufón de las corporaciones, no es el sector que defiende a este sistema, porque dice que es antisistema, pero son los que defienden que siga avanzando el extractivismo, son los que defienden que nos precaricen aún más, digo, son los que quieren que Pero esas son las caras, digamos, de los candidatos. Ahora yo te pregunto por el fenómeno de los jóvenes que No, más por eso allá de te digo, quienes estén, que están agrupados desde antes. Hoy aparecieron Milei y Espert, mañana no sé, pero ellos tienen consignas que van más allá de estos Por candidatos. eso creo que lo que hay que hacer es que sacarles la careta, porque es lo que vos decís, porque no son los candidatos antisistema, porque la juventud, la rebeldía, que ahora está este debate, bueno, la rebeldía se hizo de derecha. En realidad la rebeldía
la ley, sino cuestiona a todas las instituciones, cuestiona a la Iglesia. Recuerden que ahí se empezó a discutir fuertemente la necesidad de que se eliminen todos los subsidios a la Iglesia porque se metía en las decisiones de política pública. Esa rebeldía está en las calles, es la de la juventud y es más bien siempre de izquierda. Celeste. Creo que ellos intentan llegar a este sector con este discurso de la antipolítica, de lo antisistema, pero son los que terminan defendiendo este sistema, por eso creo que es necesario sacarles la careta para que no Te crezcan. quiero preguntar porque nosotros nos quejamos públicamente en el programa muchas veces con la falta de propuestas. Hubo algunas, pero las que empiezan a aparecer, yo creo que también generan bastante debate. Una que se escucha sobre todo en estas últimas horas es una reforma laboral, ¿no? Lo dice Randazzo en su campaña. En estas últimas horas Martín Tetaz, de la lista de Vidal, también viene diciendo que es necesaria una reforma laboral para flexibilizar, para que las empresas puedan tomar y despedir gente más fácilmente. ¿Cuál es la postura de la izquierda a propósito de este tema, ¿no? Completamente en contra, porque lo que intentan hacer es, esa flexibilización es para seguir precarizando nuestros trabajos. Digo, nosotros estamos recorriendo la ciudad y se ve con claridad. O sea, en la ciudad, a nivel nacional, pero digo, acá en particular, durante la pandemia, tomaron cantidad de compañeras y compañeros para el sistema de salud, todos con contratos basura. Los fines de mes tienen que estar esperando a ver si le llaman o no le llaman por teléfono para ver si continúa su trabajo. Las trabajadoras y los trabajadores de la salud tienen que tener 2 o 3 trabajos porque no llegan con el salario a fin de mes. Entonces, esas propuestas lo único que va a hacer que avance aún más la precarización, que puedan despedir aún más fácil. Lo que hay que hacer es garantizar que haya trabajo genuino, que se prohíba la precarización. No puede ser que ¿Qué propuesta se mantenga... concreta tienen ustedes, digamos, con relación al trabajo? Bueno, nosotros lo que decimos es que hay que generar trabajo genuino a través de la obra pública, por ejemplo, pero además en relación a la cantidad de trabajo, y recién lo hablábamos fuera de aire, nosotros lo que peleamos es que las trabajadoras y los trabajadores tengan también tiempo libre para poder disfrutar. Fíjense esto que les decía en relación a la cantidad de trabajadores de la salud. Tienen 2 o 3 trabajos. Imagínense si se dividen las horas de trabajo. Si pueden trabajar 6 horas cada uno de los trabajadores con salarios igual al costo de vida real, porque si nosotros decimos, bueno, hay que reducir la hora de trabajo, hay sectores que te van a decir, sí, pero que se bajen los salarios. Bueno, nosotros decimos no. Que sean trabajos de 6 horas con salarios igual al costo de vida real. Y eso garantizaría que más trabajadores, entre un 20 y un 25%, aumentaría, por ejemplo, la cantidad de trabajadores activos a lo que hay hoy si avanzamos en eso. Por supuesto va a ser rentable para las trabajadoras y los trabajadores y el Estado tiene que regular que las empresas lo cubran. Pero lo que digo es si es viable, si vos pensás que ese proyecto puede avanzar, que Sí, se por sientan en una supuesto. mesa donde lo consensúen desde las dirigentes políticas, nosotros creemos que se empresarios, puede avanzar sindicatos. si tocamos los intereses de los que más tienen. Lo que pasa es que no quieren tocar los intereses de los que más tienen quienes gobiernan. ¿Por qué les digo esto? Porque hay avances, por ejemplo, se ha incorporado tecnología que se podría hacer que se labure menos horas, realmente, garantizando más derechos a los trabajadores. ¿Pero qué hacen? Incorporan tecnología, explotan más a los trabajadores para sacar más ganancia las patronales, los empresarios. En vez de ponerlo al servicio de las mayorías, para que de verdad el conjunto de la población tenga derecho a gozar del tiempo libre, tenga acceso a la cultura, al arte, poder disfrutar su tiempo y no tener que vivir para trabajar, estos sectores incorporan eso para seguir aumentando sus ganancias en detrimento de nuestras condiciones de vida. Vos mencionabas a los que más tienen. ¿Estás de acuerdo, estuviste de acuerdo con el aporte solidario a las grandes fortunas? Mira, nosotros presentamos y se negaron a tratar un proyecto que es el de un impuesto permanente, en este caso decía, hasta que dure la pandemia. Nosotros creemos que tiene que durar por siempre a las grandes fortunas, que no tocaba solamente a las 12.000 personas físicas, sino que es a todas las corporaciones, a los bancos, a los grandes poseedores de tierra y sin embargo se negaron a tratarlo. Lo que Y pasa, digo, ¿por Celeste, qué que no? este es el proyecto que pudo tener consenso, un proyecto de esas características que podríamos saludarlo, no iba a salir en el Congreso. Pero ¿y por qué digamos, no podría haber tenido consenso? ¿Por qué te digo aparte por qué nosotros no acompañamos el otro? Primero que creemos que el que se tiene que tratar y aprobar para de verdad garantizar los derechos y en el... Entiendo que coincidimos en que eso hubiera sido mejor. ¿Por qué no acompañar el que efectivamente estaba, que por lo menos
generó una enorme cantidad de recursos que fueron destinados, por ejemplo, a lo que vos decís. Sí, pero te digo otra cosa más, porque hay parte de esos recursos que no fueron destinados a las mayorías, sino que volvieron a las empresas. Y parte de esas empresas es para la exploración de gas y petróleo, que es parte de lo que nosotros discutimos en relación al modelo productivo que siguen queriendo avanzar, que es el extractivismo. Porque el fracking, lo que denuncian las comunidades, por ejemplo, es que lo que está haciendo es destruir el ambiente, son los sismos. También, pero son era una parte de esos fondos. Sí, ¿Alcanza eso como mitad. para no acompañar un Sí, proyecto de por esas supuesto. características que toca? Yo no me acuerdo en la Argentina un proyecto que en términos simbólicos haya sido tan rechazado y que efectivamente generó un recurso de estas características de las grandes fortunas. Mira, de nosotros nuestro país. creemos que se tiene que avanzar en el otro proyecto y esto para nosotros sí es puntual, porque nosotros estamos discutiendo cuál es el modelo productivo que se tiene que llevar adelante. Y la verdad es que desde de los 90 para esta parte, lo único que nos proponen es seguir avanzando con el extractivismo gobierno tras gobierno. Es la megaminería, el agronegocio y el fracking, por ejemplo. Bueno, Bien. nosotros estamos en contra, creemos que se tienen que prohibir. Recién hablamos de la ley de humedales, queremos que se tiene que prohibir porque lo único que trae es más saqueo, más contaminación y muerte. Celeste, muchísimas gracias por estar en Fuego Amigo y compartir tus propuestas. Les dejo un mensaje final a quienes nos están viendo, que este domingo no voten lo mismo de siempre, que son los que nos han traído hasta acá, sino que se animen a votar distinto, que voten a la izquierda y dentro de la izquierda a quienes proponemos que sea una izquierda más grande, más amplia, más fuerte para hacer una alternativa real. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. Se nos va el programa, Sí, vamos a presentar el Fuego Amigo del Día. Sí, ¿Nos despedimos claro con que eso? sí, mirá, Ahí lo tenemos estamos, ahí, nos ayuda a leerlo Pablo Caruso, mirá. Bueno, cómo no, se trata de Mario Negri. Dice, el adversario nuestro no está en Juntos por el Cambio, más allá de que trajeron gente para que nos insulten, que nos digan cosas quienes no conocen Córdoba. Traducción, Analia Argento. Bueno, Mauricio Macri puso un pie en la interna allá, Patricia Bullrich también. Digo, hay desde Buenos Aires, ellos lo que no quieren es que desde Buenos Aires le marquen las listas, ¿no? Me parece que están dirigiéndole el mensaje a los porteños que avanzaron en varios distritos. ¿Y qué puede pasar en Córdoba, Eli? Uy, en Córdoba está muy peleado, pero supongo que no puedo hablar de encuestas porque estamos en veda. Pero los números son favorables a un triunfo entre los dos candidatos, las dos listas sumadas de Juntos. Y en segundo lugar quedaría el Frente. ¿Pero cuál de las dos de Juntos gana? Ah, bueno. Mario Negri o Luis Juez. Ahí está complicado porque están muy parejos los números de los últimos días. Linda peleita, ¿no? Lo mismo pasa en Santa Fe con Juntos, Sí. Ojo. En la interna de Santa Fe, Juntos está... Bien, ¿este equipo de Fuego Amigo sabe quién va a votar? ¿Ya lo tiene claro? Yo sí, claro. ¿Analía? Sí, ¿estás Lo que indecisa? pasa es que ¿Estás indecisa? estoy pensando si hacer una maldad. Porque ¿Cómo en la sería? paso, porque en la paso Una feta de salame. vos en la paso vos por ahí podés votar en la Sí. paso de algún partido para que gane uno o no gane el otro. Sí, aunque vos no quieras votar ese partido Claro, en y la general. después en la general votas otro. Yo estoy pensando algo parecido. Bien. O votás un Bueno. partido más chico para que ¿Qué llegue sé por yo? ahí. ¿Qué te puedo decir? ¿Viste? ¿Te acordás No. que esa campaña Sí. ponga un pino en el Congreso? Sí. Bueno, hay de todo. Bueno, chicas, jueguen menos. Pero Jueguen menos, lo importante jueguen menos. igual es ir a votar, me parece que, y eso es re lindo de la Argentina, ¿no? Que podemos ir a votar, que los partidos políticos están fuertes, que nos gusta ir a Y votar. tiene una Lo decían- participación, Argentina tiene una participación Alta, muy alta. muy Lo alta, decían muy acá alta, ¿eh? los Sí. especialistas politólogos, Catalina Smolovitz, la otra vez cuando hablábamos, que no nos tenemos que olvidar de eso, porque a veces nos asustamos un poco, pero es Sí. un país ruidoso, es un país con instituciones fuertes y es un país donde nos gusta protestar, pero también nos gusta ir a votar. Sí, lo dijo tan bien que yo no digo nada más. Lo celebramos, ¿eh? Y votamos ¿Sabes el qué? domingo. Te vas Nos a tenemos que ir. meditar, a meditar. Chau.